distancia, pero pues creo que igual, aunque no podamos estar ahí en el mismo lugar físicamente, pues creo que los temas, ¿no? Y la participación de los panelistas es sumamente valiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de presentar a los panelistas, quiero platicarles que la dinámica de esta semana será un poco distinta, ya que pues ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas conforme va avanzando la presentación y los panelistas la podrán ir comentando. Antes de pasarles la palabra a nuestros panelistas de hoy, quisiera leer una breve semblanza de ellos para presentárselos. Con nosotros se encuentran Fernando Silva Reina y Claudio Marroquín Mowat. Entonces, Fernando es socio de impuestos y servicios legales de Deloitte México y cuenta con 18 años de experiencia asesorando a algunas de las empresas más importantes de México, así como a multinacionales invirtiendo en nuestro país. Participó durante 2 años en el programa internacional Core of Excellence en Deloitte, Nueva York, colaborando en proyectos de estructuras de inversión y financiamiento, reestructuras corporativas, así como asesorando a empresas extranjeras en relación con sus proyectos de inversión en nuestro país. Fernando está a cargo de los servicios de Global Investment and Innovation Incentives en Deloitte México, asesorando a clientes en estructuración, negociación y obtención de estímulos y incentivos tanto federales como locales. En cuanto a su formación, es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Cursó una especialidad en impuestos en la Universidad Iberoamericana y una especialidad en tratados para evitar la doble tributación, impartida conjuntamente por la Universidad Panamericana e IFA México. Y bueno, Claudio es socio de impuestos y servicios legales de Deloitte México y es socio fundador y presidente de Mowat, Redlich & Jensen SC. Dentro de su trayectoria laboral destaca además de su participación como socio y presidente del Centro Empresarial del Distrito Federal SC, como socio, fundador y socio y administrador de Rizo, Armida y Marroquín, y su colaboración en García, Amieva y de Fresno SC. Claudio es abogado visionario con una larga experiencia en asuntos laborales, brindando asesoramiento legal a compañías a nivel global desde hace 3 décadas. Pensador estratégico con visión sistemática para mantener o recuperar el equilibrio en el entorno laboral en diferentes sectores industriales y empresariales. Asesor y promotor de iniciativas desde el punto de vista legal y normativo al interior de las empresas que impactan los resultados finales del negocio y que involucra a diferentes departamentos de una organización. En cuanto a su formación, Claudio es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Estudió también la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con la maestría en Administración de Artes Escénicas por la Escuela de Negocios del Instituto Politécnico, con la Academia del Teatro de la Scala en Milán. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestros panelistas. Por favor, aprovéchenlos, disfrútenlos y pregúntenles todo lo que puedan. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Fernando, pues bienvenido, y a todos los que están en la audiencia, pues un gusto de poder acompañarlos en este programa que tiene la universidad. Fernando, pues sin más preámbulo, yo creo que pasamos a la presentación y les pediríamos que, si están familiarizados con la herramienta, procedamos a utilizar el chat. Ana Paula, que nos está acompañando, Ana Paula Franco, nos va a ir haciendo mención de las preguntas que se vayan dando, y el contexto aquí pues es hacer esto lo más dinámico posible, ¿no? El tema de una u otra manera es actual, son tópicos prácticos, y nosotros les pediríamos que pues de tanto en tanto vayamos abriendo un poquito la discusión, y de esa manera pues ir haciéndolo aquí. Si podemos poner la presentación, por favor, Ana Laura. Gracias. Muy bien.
Pues bueno, el tópico general, como ya lo mencionó Jorge, es dónde está el futuro equilibrio en las relaciones de trabajo. Y todo partiendo de dos realidades de carácter fundamental. Uno, que es que desde el año 2017 tenemos una reforma constitucional que de una u otra manera da un giro significativo en lo que es la administración de justicia en materia laboral. Acorde a esa circunstancia y esa reforma constitucional es que tuvimos el año pasado, el 1 de mayo, una reforma al marco laboral de alto calado. Paralelamente, ratificaciones de convenios internacionales ante la OIT en materia de democracia sindical, en materia de transparencia sindical y a su vez, para ponerle una rebanada más a este asunto, en materia comercial, el tratado de lo que era el Telecán, ahora TEMEC, tiene un capítulo en materia laboral en cuestiones muy específicas en lo que es su capítulo o artículo 23. De esta manera es que es válida la pregunta que ahorita nos estamos haciendo. ¿Dónde está el futuro equilibrio en las relaciones de trabajo? ¿Por qué? Porque el derecho laboral a lo que tiende es a buscar un equilibrio que permita mantener las fuentes de trabajo y el interés de las personas para seguirse contratando formalmente en la búsqueda de bienestar para ellos y para sus familias. Siguiente, por favor. De tal manera que no obstante todo lo anterior, viene esta nueva circunstancia como una rebanada adicional a todos estos cambios que implicaban un cambio en el paradigma laboral y que es la pandemia por el COVID-19. La emergencia, esta circunstancia de salud pública a nivel global, pues cae en la vida productiva de este país, en la vida pública, en la vida política, en nuestras vidas, en lo personal, y de una u otra manera, pues estamos imbuidos en esta problemática, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que ustedes podrán haber advertido que son pues, significativas o que han dejado al descubierto muchas realidades? Pues en principio la confusión de los decretos y las políticas públicas, ¿no? Realmente han sido ambiguas, no han sido certeras, como lo hemos podido ver tal vez en algunas otras regiones, a pesar de que teníamos alguna ventaja en cuanto al calendario conforme se iba esparciendo el virus. Y pues eso obviamente pues de una u otra manera va a llevar a unas conclusiones que más adelante vamos a llegar juntos en esta plática, ¿no? Mientras tanto, y estando un poco a merced de esa realidad, pues es que los tribunales en este país pues han acotado su actividad. La Junta Federal, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje están cerradas desde el mes de marzo, y lo mismo lo que son los tribunales de alzada, y de esta forma, pues de una u otra manera, digamos que estamos muy a la inmediatez que nos marca el Poder Ejecutivo, más que lo que pueda hacer el Poder Judicial, y en todo caso, en el ámbito de lo laboral, pues el senador Monreal pues ya ha sometido al Pleno del Senado un par de iniciativas que hasta ahorita no se han aprobado. Fernando, pero también tenemos otras afectaciones. Claro que sí, muchas gracias Claudio y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Abundando un poco en esta parte de las afectaciones económicas, sociales, sanitarias, es importante hacer notar dentro de todo este contexto de confusión del que hablaba Claudio muy atinadamente, como ustedes sabrán, a nivel federal pues, se está manejando un semáforo hacia la reapertura de las actividades económicas en el país, pero la confusión nace también porque una variedad de entidades federativas están manejando su propio semáforo.
Como ejemplo, algunas de esas entidades es Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. Entonces esto nos lleva a la pregunta de, pues, ¿qué es lo que se tiene que atender? ¿El semáforo local, el semáforo federal o ambos? Y esto pues genera una confusión importante porque esos semáforos en principio dan los lineamientos bajo los cuales se va a ir reaperturando la actividad económica en los diferentes estados. También pues cada uno de estos estados ha emitido sus propios lineamientos de salubridad y esto pues abona a la confusión que existe en esta materia. Recordar que las afectaciones son de diversa índole. Podemos mencionar que las principales esferas que resultan afectadas por todo este tema de la pandemia se pudieran resumir en el análisis de actividades esenciales versus no esenciales, las medidas de aislamiento, las medidas sanitarias tanto en lugares públicos como en los propios centros de trabajo, que abundaremos un poco más adelante en ellas, e incluso medidas de restricción en la movilidad. Vemos estados que nunca habían tenido un hoy no circula, afectados de manera importante por estas nuevas medidas. Y finalmente recordar que las actividades esenciales en principio y las que nunca dejaron de realizarse pues eran los servicios de salud, actividades de sector primario, logística y servicios de transporte, comercio de abarrotes, alimentos y artículos esenciales, comercio digital a través de apps, que tampoco dejó de funcionar muy afortunadamente, porque así podemos pedir todos los bienes a los que estamos acostumbrados, o por lo menos la mayoría de ellos, de una manera relativamente segura. Y luego, como ustedes recordarán, se adicionó un segundo bloque de actividades esenciales para tratar de reactivar la economía, que fue el sector de la construcción, el sector de minería, la fabricación de equipo de autotransporte, esto para reactivar a todas las armadoras de automóviles, la venta de bicicletas y la producción de cerveza, para felicidad de muchas personas que estaban muy preocupadas porque hubiera un desabasto en este bien. Finalmente, cabe mencionar que a nivel federal, pues hay pocos apoyos que en materia de COVID-19, la mayoría están muy teledirigidos a grupos vulnerables y gente que es autoempleada, mientras que a nivel estatal sí se ve un esfuerzo interesante en una variedad de apoyos, primordialmente en el orden de la exención o la disminución en la carga tributaria de impuestos locales, o por lo menos el diferimiento de los mismos, así como créditos en condiciones especiales, ¿no? Tasas de interés preferentes. Pasando al tema del impacto económico en el PIB en el mundo, pues la gráfica es muy reveladora en cuanto a la afectación de México y de los principales socios comerciales. Sin el ánimo de repasar cada uno de los casos, pues ahí se ve de manera importante el impacto. Aquí solamente quisiera hacer mención del caso de México un poquito más a profundidad. El 8.5% de reducción en el PIB estimado para el 2020. Esa es una cifra del Banco de México que es acorde con los pronósticos de la OCDE. También información importante, al 15 de junio del 2020, la ANTAD reportó una caída del 19% en las ventas de las tiendas minoristas. El IMSS reportó una pérdida de 1 millón de empleos simplemente entre marzo y mayo. Se espera que esto siga creciendo de manera importante. Y pues esto nos deja ver la magnitud que tiene el problema y que no se espera una recuperación total, por lo menos en el corto plazo, sino más hacia el mediano y largo plazo. Claudio, pues este es el panorama mundial del problema y pues ahora vamos a seguir analizando un poquito más a fondo el caso específico de México y sus principales locomotoras. Así es. Si vemos la siguiente, Ana, por favor, y para la audiencia, ustedes podrán ver en las bullets, pues, cuáles son las principales locomotoras de este país, ¿no? Las remesas, el petróleo, especialmente el sector turístico. Nosotros estamos muy vinculados a este sector.
tenemos una oficina en Los Cabos y pues realmente la caída ha sido de un 90%. Todas las reservaciones que se tenían para este verano prácticamente han sido canceladas en distintos destinos turísticos y pues eso tiene un impacto en uno de los grandes empleadores de este país, que además es intensivo en intensivo en capital humano sobre el particular, extensivo a lo que es el negocio de alimentos y bebidas. Las caídas en este sector, pues de una u otra manera hacen un efecto dominó a muchos otros sectores del país. Ya no se hable de transporte aéreo y circunstancias semejantes, y obviamente de acuerdo a los números que mencionaba Fernando, tenemos pues realidades financieras pues realmente complejas, ¿no? Fernando, si nos pudieras abundar sobre el tema del riesgo financiero que implica esta circunstancia. Sí, por supuesto, Claudio, muchas gracias. Incluso quisiera aprovechar para compartir un dato que me pareció muy interesante que leí hace poco en un reporte del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la propia Universidad de Anáhuac, donde hablaban de un impacto negativo en el sector turístico, del orden del 1.6 billones de pesos causados por la pandemia simplemente en el 2020. Esto nos da una fotografía muy, muy puntual de cuál es la verdadera afectación, no nada más en un tema de porcentaje, sino en un tema más tangible en cuestión de los billones que se están perdiendo en esta industria. En cuanto al sector automotriz, también me gustaría apuntar que de acuerdo con la información disponible, pues ya hay una caída acumulada en las ventas de las empresas de automóviles del 30% en relación con el mismo periodo de enero a mayo del año pasado. Obviamente hubo meses que tuvieron una afectación todavía más dramática, pero este es el promedio acumulado. Asimismo, pues también bajó la producción de manera importante, 43%. Uno, pues porque estaba prohibido operar, y dos, pues por la situación de la pandemia donde pues difícilmente la gente está adquiriendo automóviles, lo cual ha llevado a las armadoras a establecer estrategias de comercialización bastante interesantes para responder a la nueva realidad y están muy apoyadas obviamente en todo el tema de tecnologías de la información. Y pues todo esto en consecuencia trae, como bien señala Claudio, una fuga de capitales por temor al riesgo financiero, donde pues esto afecta a países del perfil de México, donde muchos inversionistas están decidiendo sacar sus capitales y ponerlos en países donde sienten que se está llevando un mejor manejo o se están teniendo mejores estadísticas en cuanto a la respuesta a la pandemia. Eso es lo que te comentaría, Claudio, respecto a este tema. Claro, pero evidentemente de una u otra manera, tal vez algunas decisiones son de corto plazo, en algún contexto tal vez apresurado, porque miren, lo que nosotros tenemos que decir es que si bien esta pandemia tuvo un principio, también tiene un fin, tendrá un fin, y lo que es un hecho es que México tiene pues una ventaja competitiva importante dado el contexto económico que se está preconfigurando a nivel mundial. El tema de la oportunidad a partir del desencuentro entre Estados Unidos y China, de una u otra manera nos abre unos caminos de carácter extraordinario. Sin embargo, pues, ¿cuál es un poquito dónde cojea toda esta situación? Pues en la penúltima bullet estamos hablando del Estado de Derecho. Ahí es en donde de una u otra manera pudimos observar simplemente en el manejo de esta circunstancia cómo parece que la ley no se observa o de una u otra manera se maneja de acuerdo a conveniencias o intereses políticos. Ese es un asunto en donde todos, no solamente los abogados o los juzgadores, sino todos tenemos que coadyuvar a que exista un Estado de Derecho
y el Estado de Derecho pues no solamente deriva de la aplicación de la ley por parte de las autoridades, sino también cómo nosotros nos acogemos a las normas. De eso hablaremos más hacia adelante, ¿no? Pero bueno, Ana, si puedes pasar a la siguiente slide, tenemos que, ante lo complejo de este entorno, es que tenemos que hacer necesariamente ajustes operacionales para poder hacer frente tanto a la propia enfermedad, como ya nos decía Fernando, a través de medidas de aislamiento, restricciones, movilidad, crear una nueva forma de trabajar, como a sus efectos sociales, económicos, psicológicos también, ya que se están viendo de carácter adverso, ¿no? Y con los que tenemos experiencia tratando con crisis, por ejemplo, ahorita que se hablaba del sector turístico, pues es evidente que siendo un país, México, que tiene muchas costas, está sujeto a huracanes tanto por el oriente como por el occidente, y pues cuando llega un huracán destruye totalmente una población, un destino turístico, pues hay que empezar de cero. Y cuando empiezas de cero, lo que son las estructuras rígidas de silos, pues no sirven. Necesitas grupos autorregulados de trabajo, elaborar en equipo, se requiere tener un balance entre lo que nosotros llamamos agentes de cambio y líderes del futuro, y la gente con experiencia, y entre los tres realmente poder visualizar hacia dónde van las soluciones. No tenemos una esfera, una bola de cristal para poder ver el futuro, pero cuando menos sabemos que en el pasado este es el camino que ha funcionado, ¿no? Fernando, no sé si quieres agregar algo. No, pues creo que el reto es mayúsculo, es algo donde todos y cada uno de nosotros estamos enfrentando una situación novedosa y pues de la misma manera tendremos que ajustar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y esto pues no afecta nada más nuestra esfera personal, obviamente tiene un impacto en todas las demás esferas, incluyendo la laboral, y pues en la medida en que se tenga un plan, va a ser mucho más fácil volver a esta, bueno, no volver, pero por lo menos ajustarse a esta nueva realidad. Claro, a un plan de continuidad de negocios, pero veamos Exacto. que todo plan, y si pasamos a la siguiente, Ana Laura, todo plan, todo actuar tiene que estar apegado a unos principios, y de eso queremos hablar. Si no sujetan su plan a estos principios, yo sí les quiero decir que su plan va a fracasar, ¿no? Y quiero ser muy enfático sobre este particular, porque tienen que ver esto de manera global. Primero, el apego a la legalidad. El sistema jurídico se autorregula. Las normas que nos rigen de una u otra manera están apegadas a todo tipo de realidades de carácter humano, y no hay nada que le pueda suceder al ser humano que no esté contemplado en las leyes. Se integran las normas y de esa manera podemos tener interpretaciones que vayan a favorecer lo que conviene a las partes. Y lo que sí les quiero manejar es que más adelante lo veremos, lo que es el principio de autonomía de la voluntad, es decir, cómo nos podemos poner de acuerdo nosotros y hacer lo que se llama un New Deal. Segundo, tenemos que hablar con autoridad, y eso significa que es tiempo de que hablen las personas que tienen un conocimiento pleno de aquello que se les cuestiona. Hoy por hoy tener credibilidad, integridad es fundamental, y sobre todo las decisiones tienen que permear por un contexto de solidaridad. Muchos mexicanos, muchas personas realmente se están quedando sin trabajo, no tienen ahorros, pequeños y medianos empresarios están en una situación desesperada, y es ahí en donde tenemos que crear mecanismos que puedan tener un impacto social para mantener el tejido económico y la actividad económica. Esto es fundamental porque en la medida en que la economía pueda responder
a las necesidades de todos, es que más adelante vamos a salir de este asunto. No es una negociación yo gano y tú pierdes. Es una negociación nosotros ganamos, aunque sea poquito, o nos mantenemos. Fernando, la certeza en el tema económico. Por supuesto. Aquí, miren, algo que estamos viendo que va a ser fundamental para todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, el tiempo que tengan en el mercado, algo que es vital es que verdaderamente hagan un análisis muy concienzudo respecto a la estructura financiera, a la estructura operativa y a la estructura corporativa de su negocio. ¿Por qué decimos esto? La parte de los recursos financieros pues es limitada y con estas situaciones donde la economía de pronto de un día a otro se para por completo en la mayoría de los sectores, pues obliga a las empresas a repensar y a focalizar sus recursos financieros en las actividades y en los procesos más esenciales y que no pueden dejar de suceder. Entonces aquí la sugerencia es incluir dentro de su análisis qué necesidades de capitalización requieren de financiamiento para poder continuar operando de la manera más normal o más aceptable posible. Y esto nos lleva incluso a evaluar algunas cuestiones que a lo mejor no se tenía pensado antes de la pandemia, pero se vuelve muy relevante ahora todo lo que tenga que ver con estrategias para mejorar el flujo de efectivo de las empresas. Y dentro de esos parámetros, pues podemos mencionar varias ideas. Una es, sin duda, la recuperación de saldos a favor de IVA, por ejemplo, que es flujo directo que puede ayudar a las compañías. Ciertas estrategias de diferimiento o de disminución de gastos, incluso los impuestos, pues para muchas de las empresas es un tema bastante significativo lo que desembolsan en materia tributaria año con año y no solamente año con año, mes a mes durante los pagos provisionales que se efectúan. También hay que reconocer una realidad que esperamos que va a haber muchos movimientos corporativos, nos referimos a reestructuras corporativas derivadas de la pandemia, porque de otra forma muchas de las empresas no van a poder sobrevivir a una situación como la que se está enfrentando no solo el país, sino el mundo. Y entonces vamos a estar evaluando sin duda alguna toda una serie de propuestas de adquisiciones, fusiones, joint ventures, desinversiones de negocios no estratégicos. Todo esto tiene, nuestra sugerencia es que lo incluyan en su plan de evaluación de cómo responder a esta pandemia, porque consideramos que será fundamental para poder dar el mejor curso a su negocio. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente esta es la meta, ¿no? Que todos y cada uno de ustedes puedan continuar con su negocio. También, bueno, este es un tema amplísimo. Nosotros tenemos todo un área en la firma que se dedica a establecer planes de continuidad de negocio, pero la realidad aquí es que sí pueden operar siempre y cuando sigan los principios y tengan una disciplina financiera. Lo mismo sucede también con las cuestiones de carácter laboral. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de beneficios que son los que el pacto social legal establece para los trabajadores. Pero de ahí hacia arriba hay muchas modalidades. Y el negocio laboral, créanme que, el derecho laboral, créanme que es flexible. Se pueden también ir y hacer uso de muchas alternativas que pueden permitir de una u otra manera estandarizar o aplanar lo que son los costos laborales. Y además de manera temporal inclusive, porque como se señala aquí, esto tendrá un fin, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que el factor humano será esencial.
No puede haber empresa sin trabajadores, pero es necesario que haya empresa para que haya trabajadores. Por eso al recurso humano hay que cuidarlo y hay que acompañarlo para poder salir de esta situación. Muy bien, la siguiente. Como les decía, que definido que el bien jurídico a proteger inicialmente es la persona y obviamente la viabilidad financiera y operacional de los negocios con todas estas actividades, es que dentro de su plan ustedes deben de priorizar, pues en principio, lo que es la salud de los trabajadores. Y esto implica totalmente todo un layout distinto de la manera en que ustedes vienen trabajando. Más adelante hablaremos de algunas de las modalidades de trabajo desde la perspectiva de mantener distancia, el home office o lo que se llama trabajo a domicilio, la disposición de las actividades materiales cuando estás hablando de que se llevan a cabo en un centro de trabajo, la no aglomeración de personas dentro del mismo, los equipos especiales que se tienen que utilizar hoy en día, pero poco a poco todos y cada uno de nosotros, a partir de la información, es que nos estamos de una u otra manera sumergiendo en todas estas actividades y en todas estas alternativas, ¿no? Pero pues empecemos por lo básico, que es, pues, qué es lo que aplica, ¿no? O qué es lo que se vino aplicando a partir de que tenemos esta realidad de pandemia, ¿no? Claudio, me informa Ana Paula que ya tenemos algunas preguntas de la audiencia. Tal vez sea un buen momento de tomar algunas. No sé qué te parezca. Excelente. Muy bien. Así es, muchas gracias. Les recuerdo a todos que si tienen alguna pregunta nos lo pueden poner ya sea en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Entonces comenzamos. Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo creen que podamos tener alguna reactivación económica en el país? Ok, bueno, desde mi punto de vista y a reserva de la mejor opinión de Claudio, me parece que va a ser muy casuístico dependiendo de la industria. Va a haber momentos diferentes de recuperación por las diferentes instancias de negocios cíclicos versus negocios que son más estables durante todo el año, pero por lo menos una necesidad inmediata, pues ya se va a empezar a ver cumplida, que es que poco a poco van a empezar a permitirse la reactivación de ciertas actividades económicas, aunque no eran de las esenciales. Por ejemplo, ya en los semáforos, tanto de la federación como de los diversos estados que manejan sus propios semáforos, pues ya se habla de una reactivación por lo menos parcial de muchos negocios que estaban completamente cerrados, ¿no? Por ejemplo, restaurantes, gimnasios, peluquerías, bares, toda una serie de cuestiones de entretenimiento y de servicios, digamos, personales, ya se van a reactivar en breve, aunque sea a ciertos porcentajes limitados. Estamos hablando del 30% en promedio de la reactivación, pero esto pues ya es una muy buena señal de que poco a poco se va a ir recuperando esta parte, pero no lo vemos que vaya a suceder en este año, sin duda, no. Yo creo que una recuperación real se va a empezar a ver por lo menos, yo creo que en 2024. No sé, Claudio, si tú tienes alguna opinión. Mira, es en el mismo sentido, o sea, el año 2020 lo podemos catalogar como un año perdido en ese contexto. Nos vamos a sumergir, como ya lo hablábamos, en una pérdida, en un costo de la economía de un 8%. Entonces, sí nos tenemos que preparar para esta realidad, pero sobre todo, pues yo lo que les diría es, si bien la actividad económica no va a tener el dinamismo que tenía anteriormente, y eso hay que aceptarlo, no podemos ir a esta circunstancia de la negación. Lo que es un hecho es que las personas que estamos en este país somos los mismos. Hasta hace algunos meses, que era lo que sucedía, teníamos una enorme rotación de personal respecto de lo que es las personas calificadas con talento. Y ahora aparentemente son las personas que están perdiendo su trabajo paradójicamente.
Si la economía se reactiva y tú perdiste ese talento, pues ya lo perdiste. Difícilmente lo vas a recuperar. Entonces, yo lo que te podría decir es cómo se pueden generar las alternativas que te permitan retener este talento, que el talento sea sensible a que tenemos que esperar meses, que si no años, como señala Fernando, y que nuestra vida tiene que cambiar, porque también todo esto, desde una perspectiva filosófica, nos ha llamado a repensar cómo vivimos y de qué manera servimos a los demás. Pero el ser humano naturalmente hace negocio, se tiene que reacomodar, según los economistas clásicos, tiene que venir un reacomodo de las actividades económicas. Entonces, pues bueno, lo importante es con quién lo vas a seguir haciendo, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos nos hemos enfrentado como esta disyuntiva de ver si seguimos como eran las cosas antes o encontramos nuevas oportunidades, ¿no? También nos preguntan, ¿cuál consideran que es el impacto que tendrá sobre el personal de outsourcing toda esta nueva normalidad? Bueno, esa es una buena pregunta, Ana Paula, bajo este contexto. Yo ya les mencionaba que tenemos toda una serie de hemorragia legislativa, de cambios constitucionales, legales, tratados internacionales, normas oficiales mexicanas, también la NOM 035, no hay que olvidar, y el senador Napoleón Gómez Urrutia, que todo mundo identificamos, pues tiene una iniciativa puesta en el Senado en donde se pretende de una u otra manera pues afectar fuertemente esta modalidad de negocio. Quiero mencionar que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es al trabajo lo que la OMS a la salud, señala perfectamente y define que el outsourcing tiene importantes beneficios para lo que es la activación del mercado laboral. Tan es así, y un poquito si pasamos a la siguiente slide, Ana, podemos ver que la persona que aparece en el ángulo inferior derecho, que es la secretaria del Trabajo, de manera pública, pues ha tenido desencuentros muy elegantes con el senador, en el sentido de que ella, siendo responsable de lo que es el trabajo en el país y del empleo, ya nos mencionó Fernando que hemos perdido 1 millón de empleos en un cuatrimestre, pues evidentemente si agregas o se inserta la iniciativa del senador Gómez Urrutia como texto legal, pues evidentemente va a ser una catástrofe en términos de empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente evitar estos outsourcings que son como el colesterol malo, Fernando, y recurrir a buenos fiscalistas para pagar lo que tenemos que pagar, porque muchas veces se recurrió al outsourcing para evadir obligaciones tanto laborales como en materia fiscal. Exacto, yo creo que ese es un punto muy importante, o sea, cuando el outsourcing tiene fundamento legal, fundamento fiscal y de negocio, pues puede ser una herramienta interesante, pero pues sí, siempre recordar que no hay que abusar de este tipo de esquemas y que cada vez están más en la mira de las autoridades, tanto laborales como fiscales. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, pero coincido, creo que es un tema que se tiene que evaluar a detalle. Muchas gracias. También nos preguntan un poco de legislación acerca del trabajo a domicilio, pero creo que vamos a ver más adelante temas relacionados con esto. ¿Cuál sería su estimado en porcentaje de reducción del PIB en México para 2020 y 2021? Y si tienen alguna estimación del tipo de cambio. Bueno, de 2020 habíamos mencionado ya una caída del 8.5%, que al parecer coincide tanto el Banco de México como la OCDE. De hecho, el Banco Mundial había dado una cifra un poco más alentadora, del orden del 7.5%,
pero pues yo creo que va a ser más bien del orden del 8.5 como coincide en Banco de México y OCDE para el 2020. Para el 2021, la verdad es que es un poco pronto para hacer expectativas, sobre todo ante la posibilidad de una segunda ola de infección hacia finales del año. Entonces, sería un poco aventurado pensar en una cifra que tuviera algo de sentido a estas alturas del año. Pero sin duda hay que estar muy pendientes de todas las estimaciones que se vayan dando para México en el futuro, ¿no? Y Fernando, sobre el tipo de cambio, ¿te atreverías a decir algo? Porque creo que es algo que nos ha sorprendido a todos este año. Todo el mundo decía que íbamos a llegar a niveles de 30, 20 y muchos, y nos ha sorprendido. Entonces, ¿cómo crees que se pueda comportar de aquí en adelante? Pues mira, afortunadamente ya está un poco más controlado por lo que se ve, pero de eso a que baje de los 20, pues ya se ve muy complicado, ¿no? Entonces, aquellos que nos tocó durante muchos años, y no sé si recordarás, Claudio, pues hacer una conversión bien fácil cuando ibas a Estados Unidos a comprar algo y decías, bueno, pues entre 10 y se acabó, ¿no? Facilísimo. Ahora pues ya no está tan fácil, sobre todo con la variable tan móvil que se está dando en el tipo de cambio. Yo creo que este se podrá mantener por lo menos en el nivel en el que está, sujeto además obviamente de todas las variables que no se controlan mundiales, pues también al buen manejo de las reservas federales. En ese sentido yo creo que no veo, salvo una condición como lo que se está viviendo y que hubiera una segunda ola muy dramática, que pudiera mover de manera muy importante el tipo de cambio, pero también veo difícil que vaya a bajar. Claro. Así es. Y bueno, lo que es una recomendación sobre todo en estos aspectos. Recordemos que México, al ser una economía abierta y con la presencia de tantas empresas multinacionales, es que normalmente muchos de lo que son los contratos individuales de trabajo de niveles gerenciales, directivos o pues el top management están fijados en dólares. Entonces, aquí hay que tener mucha precaución sobre este particular, o de una u otra manera comprar instrumentos de cobertura en caso de que se tenga que responder a ese tipo de nóminas, o en todo caso renegociar a tipos de cambio pactados. Recordemos que el tipo de cambio es una referencia, pero también yo puedo manejar mi tipo de cambio para efectos de mi familia, ¿no? Aquí, entre mis hijos y mi esposa y demás, pues manejamos un tipo de cambio en nuestras exiguas operaciones, y cualquier otra situación semejante también lo pueden hacer. Es materia de también poderlo pactar. Y esto les digo porque después de la devaluación tan fuerte que tuvimos en el 94, que yo ya trabajaba mucho, pues una de las experiencias que tuvimos fue ser muy cuidadoso en los contratos de trabajo con la paridad cambiaria que ahí se introducía, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante también entender lo que se ha hecho antes para poder tomar decisiones a futuro, ¿no? Si gustan, continuamos para poder seguir con la dinámica. Hay otras preguntas, no se preocupen, al final las retomamos. Gracias. Bueno, entrando un poquito a este tema que ven en la pantalla ahorita, que es, recordarán que al principio, por allá de marzo, había un fuerte debate entre si se aplicaba el artículo 42 bis, que hablaba de contingencia sanitaria, y finalmente lo que pues estableció el gobierno, que era una suspensión de las relaciones por causa de fuerza mayor derivado de una emergencia sanitaria. La diferencia podría parecer pueril, de hecho lo es, pero los efectos jurídicos de una y otra son significativamente diferentes. Pero hay que entender un poquito el contexto. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde,
de una u otra manera a partir sobre todo de una influencia familiar importante por parte de Berta Luján, que como ustedes saben pretende ser presidenta del partido de Morena, y su papá Arturo Alcalde, que es un reconocido abogado sindicalista de toda la vida, fundadores ambos del FAT, junto con el subsecretario del Trabajo, Alfredo, tienen una tendencia que se denomina dentro del espectro sindical como socialdemócrata. Y los socialdemócratas creen en un mecanismo de resolución de controversias y de negociación que se llama el diálogo social. Más allá de lo que puede ser la imposición de una norma positiva o de una regla preestablecida, ellos piensan que ante estas circunstancias las partes tienen que dialogar y llegar a acuerdos. Entonces vieron que a partir de la suspensión de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor, pues se forzaba el diálogo social a llegar a acuerdos entre las partes para ver si en el tope seguían pagando el salario full o si en el mínimo tendrían que pagar un salario mínimo, que es lo que establece el 42 bis, y en el medio pues hay toda una serie de alternativas. Por eso las manos que se están estrechando ahí, handshake, en donde a lo que nos han llevado con esta determinación, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas y encuentre una solución para estas realidades. Esa es la inercia general. Sin embargo, pues ustedes deben de saber que el diálogo entre patrones y trabajadores no siempre es fácil, y ya hemos visto en algunas regiones del país pues que esta situación nos ha estallado a todos en la cara, ¿no? La siguiente, por favor. Evidentemente tenemos puntualmente pues el hecho de que la gente se va contagiando, ¿no? Y entonces pues empezaron siendo 100, 200, 300, 500, 1000 gentes, y ahorita, Fernando, creo que pues ya vamos cercanas a las, creo que 20,000 gentes contagiadas, 42,000 gentes, ¿no? Correcto. Y miren, ya no veo las cifras, antes las seguía diario, pero por salud mental ya no es así. Pero porque estas cifras se estresan mucho, pero lo que es un hecho es que si te enfermas, pues, y estás inscrito ante el Seguro Social, pues te lo van a catalogar como una enfermedad general en primera instancia. Sin embargo, si se demuestra por parte del trabajador que hay una causa-efecto entre las actividades que realizaba en su chamba, en su trabajo, y el hecho de que se haya contagiado, entonces te lo pueden calificar también como un riesgo de trabajo, que como ustedes saben, pues tiene una consecuencia diversa. Y pues dentro de esta realidad es que también en la reforma del 2012, que introdujo el 42 bis, también se establecieron los grupos vulnerables, que son los adultos mayores y mujeres embarazadas, y estas personas pues definitivamente no tienen por qué ir a trabajar. De ahí que lo que nosotros recomendamos, y podemos ver en el siguiente slide, es hacer un escrito de manera sencilla o una declaración de si estás o no estás dentro de este grupo vulnerable. Que por extensión, de acuerdo a lo que se ha emitido en los acuerdos, pues ya también no solamente incluye estos dos categorías que yo referí, sino también pues quienes están dentro de todas estas desafortunadas realidades, ¿no? Fernando, seguimos, por favor, con la siguiente slide. Evidentemente, el trato, por ejemplo, en materia de suspensión de las relaciones de trabajo, si es que se hubiera dado la declaratoria de contingencia sanitaria, tenemos que no se paga el salario, sino se paga una indemnización.
y en ese evento la indemnización puede ser de un día de salario mínimo general. Pero, por ejemplo, aquí hay una oportunidad que no pudieron apreciar en el gobierno, ¿no? Recordemos que una indemnización es el mínimo que establece la ley. Pueden ser 3 meses, pero muchas veces yo he visto con clientes que dicen, no, Claudio, indemniza a esta persona, ¿qué le vamos a dar? 1 año de salarios. ¿Por qué? Porque hay atrás toda una serie de cuestiones, tal vez un non-disclosure agreement, algunos compromisos que se pagan por la vía de la indemnización, etcétera. Y un pago indemnizatorio, Fernando, tiene un tratamiento distinto que el pago de un salario. Entonces, de una u otra manera, pues ahí pudo haber alguna ventaja fiscal que no fue una bola rápida que se le pasó a las políticas públicas, no la vieron. Pero si llegamos tal vez a sufrir una segunda ola de contagios, puede que venga la declaratoria de contingencia sanitaria, que, como digo yo, el mínimo es 1 mes de salario mínimo general, pero tú puedes pagar una indemnización mayor. Creo que toda la audiencia lo tiene claro, lo englobas bajo este concepto y pues el tratamiento fiscal implicaría pues impuestos diferenciados. Seguimos, por favor. Finalmente, pues lo que tenemos ya, esto ya lo platicamos, es la suspensión por causas de fuerza mayor, y esto hace que en todo el espíritu de los acuerdos que se han emitido durante todos estos meses, el texto de la ley y especialmente pues unos artículos que hablan del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es que yo les puedo decir que todo es posible pactarlo con con sus trabajadores. Todo dentro de este contexto. Existen causas que lo justifican, pero técnicamente pues se tienen que hacer documentos que sean precisos para efecto de poder normal, tal vez una suspensión lisa y llana, que implica la no prestación del servicio, así como el no pago del salario durante el tiempo que pueda durar esta circunstancia, o una suspensión que puede implicar alguna ayuda económica, o puede impactar un cambio total en las condiciones de trabajo. En fin, las posibilidades son múltiples. Por ejemplo, ahorita estoy en un proceso precisamente con un cliente, un hotel que tiene distintas realidades, y hicimos una canasta de alternativas, ¿no? Dependiendo. Esto para grupos vulnerables, esto para trabajadores jóvenes, esto para este tipo de trabajadores, esto para aquellas gentes que ganaban mucho dinero, y se hizo toda una reestructura que permite que la empresa toque fondos, tome aire y siga hacia adelante. Entonces, si vemos la siguiente alternativa, el siguiente slide, es que más allá de lo que es la voluntad de las partes, creo que no se ha cambiado. Aquí está. Muchas de las preguntas que me hacen los clientes es si estos convenios tienen que ser privados, se tienen que ratificar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y yo les diría a todos, oigan, hay un principio jurídico que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si la Junta está cerrada, pues hazlo privado, y hay jurisprudencia que te permite hacerlo privado, ¿no? Pero técnicamente lo tienes que hacer bien. Entonces, lo mismo para lo que son los convenios con los sindicatos, que los sindicatos, pues, con experiencia, han estado muy abiertos a modificar los contratos colectivos de trabajo y este tipo de circunstancias, ¿no? Si no se llegan a acuerdos, pues desafortunadamente tenemos cierta propaganda gubernamental o amenazas veladas. No sé, yo recuerdo al principio que el canciller estaba hablando de cuestiones de trabajo, pues creo que no es su área, ¿no? Pero lo que importa es
cómo hacer uso de las instituciones que tiene la Ley Federal del Trabajo para, pues, de una u otra manera rediseñar la forma de trabajar. Por ahí una de las participantes de la audiencia hacía una pregunta si la aplicación de la norma 035 puede ser una respuesta frente al COVID. Claro que sí. Evidentemente te puede llevar a rediseñar todo lo que es tu salud ocupacional, ¿sí? Porque si bien las personas estamos sometidos a un estrés derivado de esta circunstancia, las alternativas que da la NOM 035 como procedimientos, pues de una u otra manera te pueden ayudar para atenuar ese estrés. Seguimos, por favor. Esto ya lo comentamos y pues de una u otra manera, Fernando, lo que sí es un hecho es que cuando tú tienes un entregable, tienes un convenio, está formalmente formalizado por ambas partes de la relación de trabajo y se respetan los mínimos que la Ley Federal del Trabajo señala, pues de una u otra manera también admite que fiscalmente puedas hacer los cambios necesarios para estar en una mejor condición para el cumplimiento de tus obligaciones. Y de ahí todas las estrategias de las que hablabas, sobre todo para que tus recursos financieros limitados, pues los puedas utilizar de una manera más asequible, ¿no? Sí, sin duda, Claudio. Y creo que nada más abundando un poco a lo que decías del principio de autonomía de voluntad de las partes, pues creo que en una situación como la que se está viviendo se vuelve en un principio fundamental de que no podemos estar obligados si de repente una autoridad, las oficinas de una autoridad están cerradas, ¿no? Por la pandemia, pues no podríamos cumplir con esa obligación de alguna otra manera, pero la recomendación sí sería que se documentara de la mejor manera posible, en vez de no hacer nada, ¿no? Y puede ser un documento privado, como bien señalas, y esto pues le dará mucho más certeza a la operación que queremos soportar. Ahora, lamentablemente en el caso, y esto es un comentario muy específico a la parte fiscal, en el caso de las autoridades fiscales, para conocimiento de todos nuestros participantes, pues estos siguen operando de manera totalmente normal. De hecho, se considera una actividad esencial la recaudación de impuestos. Entonces, no se sorprendan si siguen recibiendo invitaciones a las oficinas de las autoridades a aclarar diferencias o a cumplir algún proceso de auditoría. Esto sigue como si nada hubiera pasado, por increíble que parezca. Claudio. Sí, y miren, yo sí les quiero hacer un señalamiento muy puntual de que seguramente ustedes pueden encontrar ciertas resistencias, tal vez tratando con algunos sindicatos. Lo que es un hecho es que esta pandemia ha modificado el equilibrio de las relaciones de trabajo y la forma y términos en que éstas funcionaban o se pactaron las condiciones de trabajo, ese evento se ha alterado sustancialmente. Ya les explicábamos, imagínense en un hotel que de repente él está vendiendo el 10% o tiene reservaciones por el 10% que vendía el año pasado. Pues es una catástrofe. Y es ahí en donde de una u otra manera se tiene la justificación para poder pactar. Y las autoridades del trabajo tienen la obligación constitucional de conciliar e informar en el sentido de que las condiciones pueden cambiar. Que yo quiero que se lleven esto y que no es inventar el hilo negro ni el agua tibia. Hay alternativas que han funcionado a lo largo de las crisis. El derecho laboral existe en México desde 1917 y de allá para acá pues ha habido guerras cristeras, guerras mundiales, ha habido levantamientos armados en el país, devaluaciones, crisis inflacionarias terribles y todo eso ha impactado al mercado del trabajo y se han encontrado alternativas. Entonces hay muchas best practices que pueden ustedes utilizar.
Vamos a hablar de un par de ellas, nada más, muy socorridas, sobre todo lo que son los paros técnicos, que como ahí se señala, es un acto de reciprocidad y apoyo mutuo, a partir del cual tú dejas de trabajar algunos días, no se te paga y regresas a tus labores cotidianas, o en todo caso, sin tener que trabajar, se te va a cubrir el pago de un salario. Este tipo de paros técnicos están más que explorados, tanto en la práctica. En alguna época se perfeccionaron al máximo cuando fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, en donde prácticamente se frenó por exceso de inventarios la producción de autopartes y vehículos aquí en México, que ya teníamos una plataforma muy interesante sobre el particular, y ahí hubo todo tipo de modalidades en este tema para poder mantener a la plantilla, porque los trabajadores de la industria automotriz, recordarán, son altamente calificados, tienen que producir con estándares altísimos de calidad, y no se quería perder a nadie con talento. De ahí que a través de distintas modalidades, o también metiéndonos un poco a prestaciones o beneficios que eran mayores de, por ejemplo, el aguinaldo, que en todos los casos era mayor de 15 días, y cuestiones semejantes, o disfrute anticipado de vacaciones, es que se logró ese cash flow tan anhelado al que se refiere Fernando, que no seguir acumulando inventarios, y que con eso también se dañara la parte comercial de los negocios. Un ejemplo muy sencillo de un paro técnico desde una modalidad, podemos ver la siguiente, es lo que se llama la semana inglesa, ¿no? Que es una semana de 5 días de trabajo por 2 días de descanso, ¿no? En donde el día de trabajo pues equivale un solo día al 20% del ingreso del trabajador. Entonces se reparten las horas de trabajo. En México la jornada legal es de 48 horas y se reparten en la semana de tal manera que tenemos estos módulos. Así, si yo descanso a una persona un día, pues obtengo un ahorro de un 20%. Si lo descanso 2 días, un ahorro de un 40%, y así, ¿no? Entonces, si la situación de la empresa es muy grave, pues decir, ¿sabes qué? Pues descansa 4 días, vive con uno. Si ese uno en el ponderado semanal es superior a un salario mínimo, pues todavía lo puedes pactar, ¿no? No, esto es un ejemplo extremo, pero hay muchas modalidades que se pueden utilizar. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos un poquito explicado lo que podrían ser estas modalidades, ¿no? Pero yo les puedo decir, las alternativas son múltiples. Ahora, basado en esto, yo lo que sí les quiero anticipar es que hay un movimiento importante ante la realidad que conlleva esta desaceleración de carácter mundial, en que las jornadas de trabajo se van a reducir siguiendo el modelo francés, que finalmente pues había llegado al mínimo. Posteriormente, cuando llegó Macron a la presidencia, le estalló el asunto en la cara a Hollande y luego a Macron también, el querer mover la jornada de trabajo. Nosotros tenemos ahí, como hablaba de cuestiones de carácter competitivo, México está muy bien en ese aspecto. Tenemos 48 horas de trabajo a la semana, y de una u otra manera tenemos tramo para poder de una u otra manera pues ir moviéndonos con flexibilidad en estos aspectos. Claro, nuestro principal socio comercial también, Fernando, pues trabaja muchas horas a la semana, pero su realidad es distinta. Ellos pagan en dólares, pagan por hora,
y creo que nosotros ahí tenemos otra ventaja competitiva. Sí les quiero decir, si alguien sabe manejar roles de turno, somos nosotros. Los hemos hecho para industrias manufactureras desde hace 1000 años, con resultados sorprendentes para nuestros clientes. Adelante, por favor. Pues bueno, un poquito la parte de la formulación e implementación. En materia laboral como en materia civil, la carga de la prueba, en materia civil, perdón, la carga de la prueba es de quien afirma. En materia laboral, la carga de la prueba siempre será del patrón. No se les olvide eso. Entonces, si nosotros tenemos la carga de la prueba, todo lo que vayan que implementar, lo tienen por favor que documentar en blanco y negro. Si no, no es que ya estábamos de acuerdo, esto funcionaba y demás, entonces renuncia de derechos, pago de diferencias, bla, 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 y se meten toda una bola de past liabilities que no vean la hora, ¿no? Documenten, hagan sus papeles como Dios manda, y de esa forma pues van a tener éxito. Y obviamente tienen que comunicar de una manera inteligente estos temas. A nadie le gusta, y más que le digan que va a tener que ganar menos dinero. Pero yo le diría, pero vas a ganar algo. Mucha gente no está ganando ya nada. Entonces, hay que ser un portavoz vocal, tener un Q&A bien estructurado de por qué, de qué manera, en qué te puede beneficiar, cuándo va a venir la reactivación, tal vez las cosas puedan ser distintas, y hacer una planeación cuidadosa y no improvisación. A veces me sorprende un poco, y yo lo digo en buena hora, de una u otra manera alguien ya se habrá dado algún descalabro en estas circunstancias. Alrededor del trabajo hay una realidad, que el trabajo tiene mucho que ver con la dignidad de la persona, o si no es que todo. Por eso en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución, está el concepto de trabajo digno. Y parte de esa dignidad es saber comunicar y saber dar certeza jurídica en aquello que se acuerda. Yo les recomendaría que no soslayen ese tema, y sus trabajadores se los van a agradecer, y ustedes más en lo futuro. Fundamentalmente, además, Fernando, recordemos que en materia de controversias fiscales, los entregables en materia laboral, pues son de una u otra manera también son una obligación, todo el tema de los FDIs y demás, ¿no? Sin duda, aquí el tema fiscal es altamente formal, y creo que eso se comparte con los comentarios que está señalando desde la perspectiva laboral. Entonces, en ambos casos, pues sí se debe tener toda la documentación soporte, todo debe estar, como bien señalas, en blanco y negro, porque pues eventualmente va a servir de prueba ante cualquier situación, ya sea con los trabajadores o con las autoridades respectivas. Así es, gracias Fernando. Ana Paula, creo que hay una pregunta por ahí en el chat nueva. Sí, gusta, Claudio, ya cerramos con la presentación, o sea, terminamos con la presentación y después vamos con las preguntas, por cuestiones de tiempo. Perfectamente bien. Bueno, de la otra modalidad de la que vamos a hablar es del home office, así lo conocemos todo, en estricto sentido su nombre legal es trabajo a domicilio, y también fue en la reforma del 30 de noviembre del 2012 que se introdujo dentro de esta modalidad que ya existía desde 1970, aquel trabajo que se hace con la ayuda de los medios digitales, las herramientas de tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Simplemente señalar que tanto lo que hoy nos ocupa, que es la norma del 42 bis, que ya referimos, y esta del home office, fueron los últimos actos legislativos de gobierno del presidente Felipe Calderón. Finalmente él era un abogado, creo que de la Libre de Derecho,
y pues habrá que reconocer que nos dio con lo que ahora estamos caminando o debimos de haber caminado, ¿no? Es un comentario sin ningún tipo de sesgo político, pero las normas son para eso, para servir a la población. Bueno, el trabajo a domicilio, de una u otra manera, nos han, desde las políticas públicas, pedido que se recurra al mismo. Obviamente, no es para todos, pero recordemos que nuestro país, al irse insertando en un contexto de modernidad, pues claramente lo que es las personas formalmente en la población económicamente activa, pues que inciden en el sector servicio cada día son más, ¿no? Fue en el año de 1950 cuando en Estados Unidos los trabajadores del sector servicio superaron a los trabajadores manufactureros. En México todavía tenemos un sector primario también que emplea mucha gente, informalidad, etcétera, pero millones de mexicanos estamos en el sector servicio y estamos trabajando en nuestras casas. Entonces, aquí tenemos todo un campo nuevo para poder establecer políticas y ayudar a nuestros colaboradores a poder armonizar lo que es trabajar en su casa y poder seguir teniendo un trabajo que les dé el sustento. Recordemos que las casas no están diseñadas para trabajar. Es lo primero que como abogado laboral yo recurrí a un arquitecto hace muchos años cuando hicimos un proyecto para un cliente que hace un producto que todos ustedes comen todos los días, que es muy intensivo en home office, y era lo que nos señalaban: las casas de nosotros no están hechas para hacer home office. Entonces, especialmente aquí me dirijo a los funcionarios de relaciones laborales y recursos humanos de sus empresas. Tienen que diseñar todo un proyecto, todo un proceso para efecto de que la gente pueda trabajar en casa sin estresarse, sin estresar a sus colaboradores, y a su vez también para cuidar su salud ocupacional. No quiero ir a todos y cada uno de esos aspectos, pero ustedes los tienen que tener en consideración. Y un tema que siempre me preguntan sobre el particular ¿es posible supervisar a los trabajadores que están trabajando a domicilio? Sí, es posible supervisarlos. Como tal, también es posible llevar a cabo de manera puntual una actividad que sea productiva, pero evidentemente todo esto se tiene que normar. Y por otro lado, a pesar de que el capítulo de trabajo a domicilio pudo haber sido muy moderno, como a través de la iniciativa que yo comentaba, pues también tiene elementos de la Edad Media. Si ustedes lo leen, se van a encontrar como que hay que llevar como que una libreta y una serie de cosas en donde hemos nosotros hecho consultas a la Inspección del Trabajo y tampoco ellos te saben contestar cómo van a manejar las obligaciones a cargo de los patrones que lo hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues una composición, documentar eso de una manera inteligente y poder seguir pues llevando a cabo nuestras actividades económicas, ¿no? Más nada, tenemos hacia adelante, si vemos la siguiente slide, a partir del 15 de mayo nos hablan de una reapertura. Ya nos dijo Fernando que esa reapertura está restringida por el semáforo, pero lo que es un hecho es que el futuro es como ustedes lo pueden ver: un salón de clases en Corea, trabajadores japoneses en su hora de comida trabajando de manera aislada, un dentista totalmente protegido para auscultar ahí a una persona. En fin, el mundo va a cambiar y tenemos que movernos hacia ese, negarnos al mismo.
y creemos que nosotros con nuestras experiencias les podemos ayudar. En contra de esto. Quiero mencionarlo también, Fernando, y tú también lo sabes como fiscalista, que las actividades económicas de una u otra manera se ven abrumadas en los países que tienen gobiernos de izquierda por los trámites burocráticos. Ya en alguna época algunos autores lo habían establecido. Hay un libro muy famoso que se llama Burocracia y Poder, el libro de Franz Kafka de El Castillo y el Proceso, se refieren precisamente a estas burocracias que te sojuzgan. Franz Kafka trabajaba para una empresa aseguradora, entonces quienes han tratado alguna vez de cobrar un seguro y que no se los paguen rápido, habrán visto que todo atrás es burocracia, ¿no? No se dejen abrumar por todos estos trámites burocráticos. Nosotros les podemos ayudar para que no tengan esta carga. Muchas gracias, Claudio. No sé si Fernando tenga algún otro comentario. No, ninguno. Podemos pasar a las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Nos preguntan, hola, buena tarde. Cuando decides cambiar las jornadas de trabajo, ¿es necesario firmar nuevos contratos o hacemos anexos a los que ya tenemos? ¿Afectamos su antigüedad? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, la jornada de trabajo normalmente se puede cambiar a través de un convenio. El contrato individual de trabajo es el documento formal a partir del cual se inicia la relación de trabajo. Pero ese contrato, a su vez, puede ser sujeto de muchísimas convenciones hacia el futuro. Entonces hay convenios ad hoc en donde se cambia la jornada de trabajo. E inclusive la jornada de trabajo se puede cambiar de manera parcial. A mí me ha acontecido, sobre todo cuando hay maternity leaves o licencias de paternidad, en donde se hacen acuerdos respecto de la jornada de trabajo y cuestiones de esa naturaleza. Pueden ser parciales por un periodo determinado o puede ser de manera permanente, ¿no? Pero sí hay que hacer un convenio. Acuérdense que la jornada de trabajo, al hacer un cambio, tiene una correlación directa con la modalidad de pago de salario que tienes. Entonces, no nada más es cambiar la jornada de trabajo, tienes que saber cómo te va a impactar en tu variable salario. Ok. Y si queremos mejorar la ecuación y lo haces de manera permanente, pues también te va a impactar en lo que son los días de vacaciones, en la forma y términos en que se van a disfrutar. Todo eso se puede solucionar. Ya. Fernando, tenemos una orientada más hacia ti. En temas de impuestos, algo que ya comentaste un poco, a nivel de persona física, entiendo que se extendió el plazo para las declaraciones anuales para asalariados. Entendí que para personas fueron limitados los apoyos durante este periodo y al mismo tiempo las plataformas tuvieron áreas de oportunidad al reflejar los montos. ¿Podrían comentar al respecto? ¿Actualmente cambió algo o mejoró alguna de estas situaciones para las empresas? Bueno, yo empezaría por decir que sí hubo un tratamiento muy diferenciado, a pesar de que se buscaron estos beneficios de diferimientos en el pago de impuestos a nivel empresas, no se logró. Esas declaraciones se tuvieron que presentar, como todo el mundo sabemos, a más tardar el 31 de marzo. La que sí se movió fue la de personas físicas. Incluso se había diferido en una primera instancia a cierto momento y después, precisamente por lo que comentas, ante la falla de la plataforma del SAT, se hizo una extensión incluso al 30 de junio. Hasta esta fecha es que se tiene para poder presentar la declaración anual de personas físicas y no es la primera ocasión en que las plataformas del SAT se ven rebasadas por saturación o por la falta de funcionalidad de las mismas y esto pues obliga a tener que replantear estas situaciones. Y respecto a los estímulos que se dieron, me imagino que la pregunta está relacionada con el tema del COVID,
pues como lo comentábamos muy al principio, a nivel federal no hubo prácticamente apoyos en general a las empresas, sino más bien a grupos vulnerables que incluyen, por supuesto, personas físicas de ciertos perfiles, autoempleados, meseros, como algunos sectores muy específicos que se vieron fuertemente afectados por la inactividad económica. Y también se dieron créditos y que todavía existen créditos en condiciones preferenciales, pero fuera de eso la realidad es que no hay algo más que podamos comentar al respecto por el momento. Ok, muchas gracias. Y para cerrar nuestra última pregunta, declarar enfermedades es considerado datos sensibles, ¿no? ¿No afecta ahí la ley de datos personales? No, para nada. Te voy a decir porque la ley, Maribel, la Ley Federal del Trabajo es una ley de orden público, es decir, que su observancia es del interés de toda la sociedad. Si tú vas al capítulo de obligaciones de los trabajadores respecto de los patrones, existe la obligación expresa del patrón, del trabajador, de poner en conocimiento del patrón las enfermedades que padezcan, ¿no? Para su mayor protección. Entonces, pues en el conflicto de leyes en el espacio, pues sí te puedo decir que la Ley Federal del Trabajo en ese sentido expresamente tiene una mayor jerarquía. Perfecto, pues Fernando, Claudio, les agradecemos mucho. La verdad es que creo que es muy interesante dentro de todos los aspectos que están cambiando en esta nueva normalidad, pues, como hemos comentado, el aspecto laboral, tanto desde la parte legal como fiscal, creo que es de las que más afectadas se van a ver, ¿no? Vemos que muchas empresas ya están considerando dejar a sus empleados en home office. Sabemos que hay mucha gente que está en situación ahorita de no estar recibiendo el 100% de su salario. Entonces, bueno, creo que todas estas realidades que hemos tocado las vivimos muy de cerca. Muchas de las personas que están aquí conectadas incluso están en la disyuntiva de tomar una u otra decisión. Entonces, les agradecemos mucho que nos compartan su conocimiento. Creo que fue una sesión muy productiva, muy enriquecedora. Y pues sin más, nuevamente les agradezco mucho a ustedes y también a todas las personas que se conectaron o que van a ver la repetición de este webinar. Recuerden que la próxima semana los esperamos para nuestra última sesión del Future Trends, en la que vamos a hablar de cómo identificar oportunidades para futuro a través de técnicas de innovación, lo cual creemos que va a ser muy interesante y de mucho valor para todos ustedes. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Fernando. Que tengan buena tarde. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia.